Seguramente desde hace tiempo quieres empezar a invertir, pero con tanta información que hay no sabes por dónde empezar. Que si acciones, bonos, ETF, CDR, criptomonedas y mucho más. Por eso el video de hoy está especialmente diseñado para hacer la guía definitiva antes de empezar a invertir. Vamos a ver los tipos de inversiones que existen, sus diferencias, por dónde te conviene empezar y como siempre responderemos las preguntas frecuentes que salieron de la encuesta semanal de Instagram. Así que no olvides seguirme por ahí. Bien. Empecemos por entender que hay dos grandes tipos de inversiones. Es como dos grandes paquetes de inversiones. Las inversiones de renta fija y las inversiones de renta variable. Las inversiones de renta fija, en pocas palabras, son aquellas que sabes cuánto vas a ganar y en qué tiempo. Es decir, cuál es el rendimiento y el plazo de la inversión. En cambio, las inversiones de renta variable son totalmente lo contrario, no tienes una rentabilidad garantizada. Ahora bien, esto no significa que una sea mejor o peor que la otra, sino que depende de quién la adquiera, es decir, depende de tu perfil de inversor. Existen tres perfiles de inversores en los cuales te puedes categorizar. Primero es el perfil conservador. Esto es para ti si tú buscas más seguridad en la rentabilidad sin tanta exposición al riesgo. Ahora, si eres un poco más arriesgado, te abres un poco más al riesgo y buscas una mayor rentabilidad, entonces eres perfil moderado. Y por último está el perfil arriesgado, que es si tienes en realidad mucha más exposición al riesgo en búsqueda de una mayor rentabilidad. Mi recomendación es que independientemente de tu perfil de inversor, empieces por inversiones de renta fija, por inversiones de menos riesgo y vayas poco a poco hacia las inversiones de renta variable. ¿Para qué? Para que te des tiempo de entender los instrumentos, de entender cómo te vas sintiendo, cómo te vas ajustando al mismo instrumento en sí y para que no te pase como a mí. Cuando yo empecé a invertir, la verdad es que hice todo lo que no se debe hacer. Comencé con criptomonedas porque dije, bueno, mi perfil es arriesgado. Yo creo que si me voy con ese es un instrumento que me gusta, así que lo metí. Armé un pequeño portafolio en el que casi todo era criptomonedas. La verdad es que entré en el momento en el mercado en el que no era correcto, no tenía un objetivo fijo, porque en realidad mi objetivo era más mediano plazo y no era el momento adecuado para invertir en ese instrumento. Y además puse demasiado dinero en ese instrumento en un momento en el que no era. Conclusión de todo esto, lo perdí todo. Y además, aunado a eso, en mi vida personal, tengo un emprendimiento en pareja. En ese momento estábamos empezando el emprendimiento y nos fue fatal porque justamente para ese periodo que perdí la plata de las inversiones, también nos robaron en el emprendimiento. ¿Viste cuando se te une todo? Cuando todos se te unen. Date tu tiempo para entender los instrumentos. Así que como vas a empezar por renta fija, veamos qué tipos de instrumentos más comunes existen aquí. Lo primero son los bonos gubernamentales. Estos funcionan porque tú le prestas dinero al gobierno y ellos por eso te devuelven un rendimiento, ¿sí? Ahora bien, tú lo puedes comprar en pesos y recibir dólares y puedes esperar a la fecha del vencimiento del bono o puedes venderlo antes, dependiendo de su variación de precio. Otra opción muy parecida son las obligaciones negociables. Funcionan de la misma manera que un bono, solo que no está respaldado por un gobierno, sino por una empresa. Y esta es también una opción que me preguntan muchísimo, que son los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión no están soportados ni por un gobierno ni por una empresa, sino que es como una canasta compuesta por el patrimonio de muchos inversores, en el que todos tienen un mismo objetivo. Por lo tanto, puedes tener fondos comunes de inversión de renta fija y puedes ver y determinar cuál es el rendimiento y el plazo en el que vas a invertir. Ahora bien, Riddle, ¿qué tenemos para opciones de renta variable? Pues la más común y la que seguramente has escuchado son los CDRs. Los CDRs son certificados de depósito de empresas que no están listadas en el país y cotizan en la bolsa. La bolsa es un mercado abierto donde las empresas van a vender parte de ellas porque esto las hace crecer.
Esas partes que venden las empresas se llaman acciones. Y gracias a este proceso nosotros podemos invertir en ellas de dos maneras. La primera es comprando esas acciones y aprovechando los cambios y la volatilidad del precio, ¿sí? La segunda es a través de los dividendos, que es cuando a la empresa tiene ganancias debido a su comportamiento, debido a su performance, y nos paga parte de esa ganancia solo por tener la acción. Suena bien, ¿verdad? ¿Y cómo sé en qué acción invertir? Si todo el tiempo estoy escuchando que si en Apple, que si en Google, que las inversiones para enero, para febrero, para dentro de las siguientes 3 horas. Y la verdad es que sí, eso pasa porque hay mucha volatilidad. Pero primero, para entender cómo acceder. Para acceder a las acciones, en realidad se hace a través de su paridad, que son los CDRs. De esa manera, desde Argentina podemos invertir en acciones de empresas que cotizan en la bolsa. Ahora bien, ¿cómo elegir en realidad la mejor acción? Bueno, para esto hay que hacer un análisis de la acción y podemos basarnos en dos tipos de análisis, en el análisis fundamental o en el análisis técnico. El análisis fundamental es la que estudia el fundamento de la acción, es decir, sus estados financieros. Y el análisis técnico estudia el comportamiento de la acción a lo largo del tiempo. Vas a escuchar que muchos inversores se fundamentan en un análisis u otro. Pero la verdad es que a mí me parece que ambos son complementos unos del otro, porque uno te dice el por qué y el otro te dice el cuánto. Ahora, Riddy, yo no tengo el tiempo, no puedo estar metida todo el tiempo en estar analizando las acciones y quiero invertir en renta variable. Bueno, en ese caso, ahí es donde aparecen los ETF. Los ETF son fondos indexados que replican el comportamiento de un índice. Por ejemplo, el comportamiento del Standard & Poor's 500. Este es un listado de 500 empresas, las mejores 500 empresas de Estados Unidos. Y ese índice tiene un comportamiento. De hecho, representa el comportamiento prácticamente del 80% del mercado. La verdad es que lo interesante de este fondo es el interés compuesto, no solo del primer y segundo año, sino que a partir del tercer año en realidad se ve interesante el efecto del interés compuesto. Si quieres que te haga un video del interés compuesto, déjamelo en los comentarios. Antes de irme no quería dejar de hablar de las criptomonedas. Y sí, sé que te acabo de contar que perdí todo en criptomonedas, pero eso lo mismo no te va a pasar a ti, porque ya tú tienes un plan, no como me pasó a mí en su momento. Bien, las criptomonedas son monedas digitales que están cifradas y las transacciones que se hacen en ellas están cifradas. Las puedes adquirir a través de una billetera virtual que se llaman wallet. Y estas criptomonedas en realidad no están soportadas ni por unos estados financieros ni por un gobierno. En realidad son proyectos y son proyectos de inversión y su valor lo determina la oferta y demanda de las personas que las poseen. Existen diferentes proyectos para las criptomonedas, entre más común está Bitcoin, Ethereum y muchos listados más que vas a conseguir. Y ya sabes que tienen una gran volatilidad, así que hay que informarse bien en las criptomonedas y tener un objetivo claro antes de invertir en ellas, al igual que en el resto de los instrumentos. Si llegaste hasta esta parte del video, deja en comentarios yo sí lo logré. Y te voy a dejar por aquí los siguientes videos porque quiero que complementes esta información con la información de este video antes de empezar a invertir para que lo tengas todo atajado. Y recuerda, mantente en el juego, que tú puedes convertir tus desafíos financieros en oportunidades. Nos vemos.